Buenas noches a todos. Les habla Manuel Vergés en mi calidad de presidente de Pronación. Para nosotros y el mundo es de gran satisfacción escuchar esta charla de nuestro excelente amigo solidario de la República Dominicana, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Todos sabemos el entusiasmo que tienen los Estados Unidos por Taiwán. A este buen extremo de que han dictado la ley Taipei, que felizmente nuestro charlista Gutiérrez Boronat nos va a explicar con lujo de detalles. Pero es muy positivo para la República Dominicana saber que puede siempre contar con Taiwán y con su mejor socio, los Estados Unidos. Así es que bienvenidos todos y escuchemos a Pelegrín Castillo, quien hará la presentación del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos ustedes. En nombre de dominicanos, amigos de Taiwán, de reciente formación, queremos darle la bienvenida y agradecerle su presencia en este foro virtual, donde tenemos como invitado al doctor Orlando Gutiérrez Boronat, que es un gran amigo de República Dominicana, gran amigo de Pronación, amigo nuestro hace muchos años. Y estuvo precisamente en la constitución de Dominicanos Amigos de Taiwán. Dominicanos Amigos de Taiwán, como hemos explicado anteriormente, para los que están participando por primera vez, es un grupo de ciudadanos dominicanos que entienden que en primer lugar hay que reparar las relaciones históricas con Taiwán, que hay razones para desagraviar a ese pueblo amigo que durante más de 70 años mantuvo con República Dominicana relaciones muy cercanas, muy estrechas de cooperación y de apoyo recíproco. Después, Dominicanos Amigos de Taiwán entiende que hay necesidad de fortalecer los vínculos. Esos vínculos no deben eliminarse, no deben borrarse. Recientemente, hablando con un amigo que conoce muy bien Taiwán y que estuvo en misión en Taiwán, él me destacaba un dato que es poco conocido. Hay 12,000 taiwaneses en Taiwán, dominicanos que se hicieron taiwaneses o taiwaneses que se hicieron dominicanos, lo cual ya de por sí es un indicativo de lo fuerte que son esos vínculos. Pero además hay toda una historia de cooperación y ayuda, entendimiento e inteligencia que se ha dado a lo largo del tiempo. Y lo pudimos comprobar en Pronación, porque cuando contactamos a las principales instituciones de servicio de República Dominicana, todas manifestaron no solamente el agradecimiento por el apoyo que Taiwán estaba enviando, sino algo también muy importante, es la añoranza, el buen recuerdo de las relaciones con Taiwán. Y nos referimos a instituciones religiosas, instituciones de servicio, instituciones académicas, instituciones ciudadanas. Fue realmente algo admirable que tuvieran tan vivo y tan presente esas relaciones y el deseo de que se mantengan y se relaxen.
También hay un interés de dominicanos, amigos de Taiwán, de apoyar consecuentemente con lo expresado el relanzamiento de las relaciones oficiales. Aún no sean relaciones diplomáticas, nosotros entendemos como grupo que Taiwán debe tener en República Dominicana una oficina de representación de intereses, como lo tenía China antes, China popular, antes de el giro de la política exterior de República Dominicana. Eso quería recordarlo, porque eso también es muy importante y tiene que ver mucho con lo que se va a tratar esta noche. Y Dominicanos Amigos de Taiwán también agrupa a gente que está muy interesada en darle seguimiento a la interacción que hay entre las regiones. Porque el mundo es un mundo complicado, donde hay mucha interacción entre las regiones y los acontecimientos de la región Asia-Pacífico y del mar meridional de China y los del Caribe hace ya un tiempo que están interactuando. Entonces, en cierta manera también Dominicanos Amigos de Taiwán es un centro de pensamiento, un foro para estudiar, para darle seguimiento, para discutir esa evolución y ayudar a la clase política a entender el curso de los acontecimientos. Las clases dirigentes nuestras en general tienen una tendencia a una visión muy localista y no ven cómo los grandes procesos globales impactan localmente o regionalmente por el juego de las grandes potencias. Entonces, para nosotros es muy importante, interesa incluso la seguridad nacional, regional, continental, tener eso bien claro. Entonces, dicho eso, que era un preámbulo necesario con respecto a Dominicanos Amigos de Taiwán, debemos señalar que después de la charla que nos impartió el doctor Ramos sobre la política militar china, la charla que nos dio el doctor Chu sobre la política de Taiwán enfrentando el COVID-19. Taiwán apenas tiene 7 víctimas mortales y 400 afectados. Ahora nos corresponde presentar al doctor Gutiérrez Boronat. El doctor Gutiérrez Boronat es un académico que es egresado de la Universidad de la Florida, tiene un PhD en Relaciones Internacionales y en Filosofía de las Relaciones Internacionales, y tiene también muchos años consagrado a la lucha por la libertad en Cuba. Él es miembro fundador y actual secretario, director del Directorio Democrático Cubano. Ustedes saben también que muchos de nosotros hemos acompañado esa lucha porque entendemos que es una lucha que nos interesa, nos compete. Como decía Martí, las 3 Antillas han de salvarse juntas o han de perecer juntas, y se refería a las Antillas hispanohablantes. Entonces, Orlando seleccionó un tema que es de mucha importancia porque voy a situar el tema para que se vea el tamaño del tema que estamos tratando. Estoy aquí con un problema de comunicación. Ahora sí. Decía que hay una realidad. Las potencias están luchando, las grandes potencias,
Y Taiwán es el aliado mayor que tiene Estados Unidos en la región Asia-Pacífico. Por lo menos el aliado con el que tiene unos vínculos históricos más estrechos. Y en estos momentos hay una política norteamericana dirigida a evitar el aislamiento de China, que China le quiere imponer a Taiwán. Aislamiento en los organismos multilaterales y aislamiento en la política exterior. Taiwán es una realidad en términos económicos, en términos políticos, es un referente en el mundo, ahora mismo se ha visto. Y entonces, para no seguir abundando sobre este tema, porque Orlando está más calificado y además está más, el tema que vamos a tratar, el de la ley Taipei, vamos a darle la palabra a Orlando para que nos explique qué significa esa ley del Congreso norteamericano, para qué el Congreso norteamericano aprobó con un carácter bipartidista, es decir, en las dos cámaras por los dos partidos, una ley con ese nombre, después de haber aprobado la ley de viajes y después de haber aprobado unas leyes especiales en la década a principios de los 80, finales de los 70, principios de los 80, sobre las alianzas con Taiwán. Orlando, tú tienes la palabra y aquí estamos esperando tu intervención. Bueno, en primer lugar, es un gran gusto y es un honor poder comparecer ante este distinguido grupo de profesionales, de líderes dominicanos que están reunidos en Dominicanos Amigos de Taiwán. Y yo felicito a ProNación, al doctor Berger y al doctor Pelegrín Castillo por este esfuerzo que han hecho de organizar la solidaridad del pueblo libre de la República Dominicana con ese pueblo de la República China Taiwán, que está resistiendo el embate y las amenazas de un Estado totalitario peligrosísimo, comunista, en estos momentos. Yo quisiera, en primer lugar, decir que ciertamente me siento miembro de esas tres Antillas. Yo creo que el concepto de las tres Antillas de Martí no es un concepto de estados nacionales, sino de una continuidad de identidad, de civilización, de cultura que une a cubanos, dominicanos y puertorriqueños en una misma secuencia de vida. Y ciertamente me siento en mi hogar cuando estoy en República Dominicana y me siento en mi hogar cuando estoy en Puerto Rico, porque nos une profundamente ese ser común que es la antillanidad. Y creo que quizás por esa misma antillanidad entendemos la causa de Taiwán. Un pueblo que se ha dado una democracia y un progreso económico ejemplar y que está siendo intimidado, acosado por un Estado totalitario comunista que busca solamente su hegemonía sobre la faz de la tierra. Yo quiero también aprovechar la oportunidad para hablar sobre mi gran amigo Pelegrín Castillo. Yo quiero decir aquí de manera completamente objetiva y de manera completamente descriptiva de una realidad, de que yo no creo que exista en América Latina un político latinoamericano que conjugue los talentos y la visión de Pelegrín Castillo. Muchas gracias. Espero que los dominicanos y por extensión el resto de los antillanos apreciemos que tenemos un hombre de filosofía, de visión académica, de comprensión profunda del mundo y con capacidad de organización política que lo convierte en un verdadero estadista. Creo que en este momento hay muy pocos estadistas y estamos ante uno de ellos que es Pelegrín Castillo y que lleva ese talento con suprema humildad y rectitud moral, lo cual habla aún más de su carácter. Así que es un honor y un placer participar en cualquier iniciativa de Pelegrín Castillo por estas cualidades que lo conformen, y ustedes lo saben mejor que yo, porque ciertamente esta agrupación de dar es impresionante en las personas que han reunido su nivel,
su capacidad, su liderazgo. Y eso solamente lo puede hacer alguien que lleve ese peso de liderazgo pensante y también moral y esa visión geopolítica que muy pocos líderes latinoamericanos hoy en día tienen. Me es difícil pensar en muchas más personas, además de Pelegrín Castillo, que en América Latina tengan la comprensión geoestratégica y geopolítica que él tiene. Gracias. Y por esa razón, Pelegrín es también una de las personas en América Latina, una de las muy pocas personas en América Latina que entiende las dimensiones de la crisis china, de lo que significa para el mundo la llegada al poder de Xi Jinping. Lleva tiempo Pelegrín advirtiendo esto. Antes del COVID ya venía advirtiendo lo que está ocurriendo en China, lo peligroso que es para el resto del mundo, las características del nuevo maoísmo bajo Xi Jinping y el reto a las instituciones mundiales que se han ido forjando desde la Segunda Guerra Mundial que presenta este aspirante a hegemonía mundial que es el dictador chino. Y los políticos no están ahí, los verdaderos políticos no están ahí para edulcorar la realidad, están ahí para enfrentar la realidad y decir cuál es la realidad a su pueblo, aunque se queden en minoría. Esa ciertamente es la tradición socrática de nuestra civilización. Así, ¿qué cosa es Sócrates? Es un soldado, es también un político que tiene la voluntad y el amor por Atenas para decir la verdad. Bueno, Pelegrín Castillo tiene la voluntad y el amor por la República Dominicana para decir lo que significa China comunista, lo que significa su hegemonía y lo que está en juego en esta crisis, en verdadero juego. Cuando veo tanto discurso ambivalente, ambiguo por parte de líderes en la región, quisiera como los latinoamericanos y antillanos que tuviéramos más Pelegrín Castillo actuando sobre el escenario público. Estamos ciertamente en un momento de crisis de liderazgo, en momento en que estamos ya inmersos en una cuarta guerra mundial, que es un conflicto asimétrico, un nuevo tipo de guerra, como dice Pelegrín, pero que va a tener consecuencias tremendas en el mundo entero. Y COVID, en la crisis del coronavirus, o del virus chino, o del virus del Partido Comunista Chino, es solamente una de las expresiones de ese cuarto conflicto mundial. Quiero también saludar y distinguir la presencia en Dominicanos en Apoyo a Taiwán, a un hermano entrañable, para mí un continuador de esa tradición de militares dominicanos encabezados por Máximo Gómez, que fueron a suelo cubano después de la guerra de restauración en la República Dominicana a pelear hombro a hombro con los cubanos por la independencia. El 10 de octubre marcó un aniversario más del nacimiento de nuestra cubanidad. En el 10 de octubre de 1868, en el Grito de Yara, allá en Oriente, en el Oriente cubano. Me alegra mucho, me reconforta ver esa bandera del 10 de octubre desplegada en esta conferencia. Mi familia, mi sangre es de esa tierra oriental, donde dominicano y cubano eran dos provincias de una misma nación, de un mismo todo de cultura. Es más, hay una anécdota famosa que me gusta repetir, que es que en los archivos del Ejército Libertador Cubano habían dos columnas, una para identificar soldados cubanos, militares cubanos, y otra para identificar militares extranjeros. Dominicanos y puertorriqueños siempre estaban incluidos como militares cubanos, porque no había diferencia de nacionalidad entre ambos. Y yo creo que Hipólito Ramírez, presidente de la Junta Democrática Dominicana y uno de los dirigentes de Dominicanos en Apoyo a Taiwán, es de ese tipo de dominicanos, que en la causa de Cuba ha dado todo y un poco más por ver la libertad de Cuba, y que, según me cuentan varias personas, dio un discurso excelente el sábado, cuando dominicanos celebraron junto con los hermanos de Taiwán el 10 de octubre, que es también el Día Nacional de la República de China. Y los ideales proclamados el 10 de octubre de 1868 en Cuba y proclamados en la República de China en 1912 son los mismos. La libertad individual, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la vida, el Estado de Derecho, el desarrollo económico, el derecho a pensar, el derecho a constituir democráticamente el Estado rector de los destinos de un país. Y yo creo que esa unidad de valores es la que nos identifica aún más con Taiwán. Qué coincidencia que en la misma fecha en que cubanos y dominicanos se levantaron en armas para lograr la independencia de Cuba, en esa misma fecha, años después, se proclamara la República de China sobre los mismos ideales. Y es ese mismo gobierno proclamado en 1912 el que hoy está establecido en Taiwán. No tengamos ningún tipo de confusión al respecto. Hay una continuidad histórica directa, institucional, entre esa República de China fundada por el doctor Sun Yat-sen, ese gran líder
Sun Yat-sen, que tanto nos recuerda a un José Martí, a un Hostos, a un Betance. Ese gran dirigente chino fundó la República de China sobre los mismos ideales democráticos de libertad, de unidad, de respeto a la persona humana que hoy defendemos y que son el pilar de la democracia taiwanesa, posiblemente la democracia mejor estructurada y concebida en toda Asia. Quiero también decirles que el sábado 10 de octubre aquí en Miami tomó lugar un evento histórico en el que decenas de miles de cubanos, nicaragüenses, colombianos, venezolanos, fuimos a las calles de Miami en una inmensa caravana, la gran caravana anticomunista y antisocialista, para expresar nuestro rechazo al comunismo en todas sus expresiones, para expresar nuestro rechazo a las tiranías comunistas en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua. La prensa lo está reportando, no menos de 30.000 vehículos. Eran familias enteras yendo a esta manifestación. Yo lo sé porque yo era el principal organizador, y me perdonan esa falta de modestia. Yo estuve ahí lidiando con los carros cuando llegaban. Vi que no era 1 o 2 personas por vehículo, eran 4 o 5 familias enteras yendo a expresar su rechazo al comunismo, muchos de ellos su apoyo al presidente Trump en su intento de reelección, y todos ellos insistiendo en que aquellos ideales de 1868 aún siguen vigentes. Y ondeando en ese acto, ondeando en el edificio, en el casino, Magic City Casino, donde se dio la reunión, estaban las banderas también de Taiwán, también de Hong Kong, porque apoyamos a esos pueblos en la lucha por los ideales que animan nuestra identidad. Habiendo hecho esa presentación, yo ahora quiero pasar a hablar sobre la ley Taipei. Y en esto voy a continuar un poco con lo que ya había mencionado Pelegrín. La ley Taipei y las relaciones de Estados Unidos con la República de China-Taiwán son interesantes desde el mero punto de vista del estudio de las relaciones internacionales, porque muestra la dinámica profunda, moderna de las relaciones internacionales. En primer lugar, vamos a entender lo siguiente. La supervivencia de la República de China-Taiwán al lograr la victoria militar en el continente, el Partido Comunista Chino encabezado por el genocida de Mao Zedong, se debe al esfuerzo precisamente de los nacionalistas chinos que no se rindieron, que efectuaron una retirada brillante desde el punto de vista militar desde el continente hacia la isla de Taiwán y lograron defender las islas periféricas, Kinmen, Matsu, de los intentos de invasión que llevó a cabo el maoísmo inmediatamente después de concluida la guerra en el territorio continental chino. Al ser derrotados en esos intentos de invasión, eso le compró tiempo a la República China de Taiwán para que el liderazgo norteamericano se diera cuenta, ya habiéndose producido el estallido de la guerra de Corea, que era importante no abandonar a la China nacionalista. Hay que entender también que hay un sector de la élite norteamericana que decidió abandonar a las fuerzas nacionalistas chinas cuando Chiang Kai-shek tenía rodeado y prácticamente derrotado al Partido Comunista Chino en Manchuria. Hubo una gran presión norteamericana sobre el generalísimo Chiang Kai-shek para dialogar con los comunistas, para no exterminarlos militarmente, y eso condujo directamente a la victoria comunista casi 2 años después. Esencial en esta dirección, en esta orientación del poder americano hacia el abandono del generalísimo Chiang Kai-shek, que era el gran héroe chino de la Segunda Guerra Mundial, estuvo la figura siniestra de Harry Dexter White, uno de los fundadores del Banco Mundial, que años después se demostró era todo este tiempo un agente de la KGB soviética, un agente del comunismo internacional, y una de sus funciones clave fue precisamente minar a la China nacionalista y abrirle el camino a la victoria del comunismo en China. Esto no es de una novela de ciencia ficción, esto no es algo que hemos inventado, está ahí fielmente documentado en la historia como un hecho verídico y realista. Sin embargo, las fuerzas nacionalistas chinas, el generalísimo Chiang Kai-shek, su esposa, siempre gozaron de un gran apoyo popular en los Estados Unidos. Y ese apoyo popular
se expresó en el respaldo del Congreso de los Estados Unidos a la China nacionalista. Y desde muy temprano, el generalísimo Chiang Kai-shek se dio cuenta de una cosa que también se había dado cuenta José Martí: la importancia en la política exterior americana de tener una presencia, una influencia y una conexión con el Congreso americano. Y desde muy temprano vemos el desarrollo de un cabildeo pro China libre dentro del Congreso americano. Y es importante entenderlo porque en realidad la existencia de la República de China-Taiwán se debe en primer lugar al esfuerzo de los taiwaneses, y la composición del pueblo de Taiwán es un fenómeno muy interesante de estudiar, al cual le deberíamos dedicar todo un seminario. En primer lugar, se debe al esfuerzo de los habitantes de Taiwán, de las fuerzas nacionalistas chinas, y en segundo lugar, a la acción del Congreso americano, que pensó poco estratégico, deshonroso abandonar a quienes habían sido los aliados intrínsecos de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, y a las mismas fuerzas nacionalistas que, no nos confundamos, llevaron el peso de la guerra contra Japón. No fue el comunismo, fueron las fuerzas nacionalistas chinas bajo el liderazgo del generalísimo Chiang Kai-shek. Es más, nos viene a la mente la histórica carta de Mohandas Gandhi, el gran líder indio de la no violencia, su carta histórica a Chiang Kai-shek, en el cual le dice: rechazamos la violencia y defendemos la no violencia, pero ocurren momentos en que el hombre tiene que decidir ante un crimen inhumano entre la no violencia y la cobardía. En ese caso, siempre va a ser la opción la violencia. Y usted, generalísimo Chiang Kai-shek, está llevando a cabo una guerra justa y necesaria contra una ocupación implacable y brutal en contra de su pueblo. Eso fue Gandhi escribiéndole a Chiang Kai-shek ante la resistencia tenaz de los nacionalistas chinos ante la barbarie japonesa en la Segunda Guerra Mundial. Chiang Kai-shek desde muy temprano, y sobre todo su hijo Chiang Ching-kuo, que fue Chiang Ching-kuo, no lo pronuncio bien, que fue el padre de la transición de Taiwán a la democracia, se dieron cuenta que era indispensable la presencia, la influencia de la China nacionalista en el Congreso americano. La esposa, Madame Chiang, la esposa del generalísimo, fue esencial en eso. Fue una figura muy carismática, muy querida por la prensa americana, con grandes relaciones, y fueron creando este concepto de cimentar la alianza entre la China nacionalista y los Estados Unidos en el Congreso americano. Chiang se dio cuenta que esto era indispensable porque existía toda una estructura internacional de izquierda. Recordemos los ensayos y los escritos de Sartre sobre las maravillas de Mao Zedong, como fueron convirtiendo a Mao, que era un fanático y demostró ser un genocida, lo convertía en un romántico revolucionario agrario que venía simplemente a hacer una reforma agraria en China, cuando en realidad sabemos lo que ocurrió: la destrucción de la cultura china tradicional y la opresión terrible contra el pueblo chino. Este apoyo a la existencia de Taiwán por parte del pueblo americano expresado en su Congreso se plasma en 4 leyes fundamentales. Hay algunos acuerdos menores, pero yo me voy a enfocar en 4 leyes fundamentales para entender lo que significa la ley Taipei. En primer lugar, en 1955, el Tratado de Defensa entre Estados Unidos y Taiwán, que sigue vigente, en el cual Estados Unidos se comprometía con la defensa de Taiwán y Taiwán con la asistencia a los Estados Unidos. La segunda ley es lo que se llama la Ley de Relaciones con Taiwán, o la Ley de Asistencia a Taiwán. Hay que entender bien el trasfondo de esta ley. El objetivo de la administración Carter, que fue nefasta para la política internacional de libertades, tuvo algunos aciertos en la promoción de los derechos humanos, pero fue mayormente un desastre en la contención del comunismo y en el apoyo a los aliados de Estados Unidos. En la cosmovisión de la administración Carter había que eliminar lo que consideraban dictadores amigos de Estados Unidos. Vimos cómo Estados Unidos abandonó al Shah de Irán, cómo se abandonó a Anastasio Somoza en Nicaragua, permitiendo la llegada al poder del sandino comunismo que sigue plagando a Nicaragua. En Irán ni se diga, un régimen occidentalizante, modernista, que estaba levantando a Irán tremendamente, fue reemplazado por una banda de fanáticos que no han dejado de matar desde entonces. Y el tercer punto fue, en el caso de Taiwán, en cuestión de un día, la administración Carter rompió relaciones con Taiwán
con la esperanza heredada de Kissinger de que la China comunista rápidamente eliminaría a la China nacionalista. El Congreso americano, en cuestión de horas, aprobó el acta de asistencia a Taiwán o el acta de relaciones con Taiwán. Yo conocí a uno de los gestores, a uno de los congresistas retirados que fue gestor de ese acta de asistencia. Y básicamente lo que logró el Congreso en cuestión de un día, de horas, fue pasar una ley que le quitaba el poder al presidente de los Estados Unidos para cambiar unilateralmente la política de Estados Unidos hacia Taiwán. Bajo el concepto de ambigüedad estratégica. ¿Y cuál era la ambigüedad estratégica? Que Estados Unidos se comprometía a la defensa militar de Taiwán, se comprometía a mantener relaciones diplomáticas a un nivel secundario con Taiwán, pero advertía que esta asistencia se mantendría en tanto en cuanto, por una parte, Taiwán no declarara su independencia unilateralmente y por otra parte, que la República Popular China no agrediese a Taiwán. Con la adopción de esa ley, las administraciones norteamericanas, con algunas excepciones, desde 1979 hasta la fecha, le han vendido armas a Taiwán y han armado a Taiwán, cosa indispensable para la defensa de Taiwán. Taiwán también ha sido muy capaz y muy hábil en desarrollar su propia capacidad militar y ciertamente han tenido un rol militar en diferentes partes del mundo. La ley de asistencia a Taiwán también estipula que el estatus legal del pueblo de Taiwán está por definirse y que solo el pueblo de Taiwán tiene el derecho a definir ese estatus, lo cual es algo muy interesante y crea una zona gris de relación y de apoyo de Estados Unidos a Taiwán sin un reconocimiento a la República de China en Taiwán como Estado soberano. El acta de asistencia de Taiwán se mantuvo con diferentes momentos. Han habido momentos de mejores y peores relaciones entre Taiwán y Estados Unidos. La llegada al poder de la administración Trump y el crecimiento en la expansión agresiva del régimen comunista chino nos llevó a que la administración Trump asumiera una actitud mucho más proactiva y directa en apoyo a la República de China en Taiwán. El 16 de marzo del 2018 se pasó en el Congreso americano el acta de viajes o la ley de viajes entre Taiwán y Estados Unidos, lo cual superaba a la ley de asistencia que yo les mencioné en 1979, la ley por vía de la cual el Congreso americano le puso límite a lo que Carter quería hacer con Taiwán, la traición que quería consumar con Taiwán. Y yo uso estas palabras que no parecen académicas porque son la realidad, son objetivas, ¿no? Y también porque nos demuestra que Taiwán no ha sido un actor pasivo, sino un actor con gran sagacidad política que ha sabido trabajar dentro de la realidad política de los Estados Unidos y también, ahora nos están indicando los historiadores, también supo maniobrar dentro de la realidad política de China comunista. Una de las revelaciones más recientes que han descubierto dos historiadores, uno británico y uno americano, es que Chiang Kai-shek y Zhou Enlai siempre mantuvieron una comunicación secreta. Fascinante. Por vía de Singapur, por vía de Hong Kong, hubo una comunicación constante. Bueno, en otro momento ahondaremos más sobre este hecho. Lo que sí tenemos que darnos cuenta, en el caso de Taiwán, estamos ante un Estado con una gran capacidad de maniobra política, con gran sagacidad, que ha sabido utilizar su poder suave para garantizar su existencia frente a un aparato comunista internacional que ha querido destruirlo por todos los medios. La ley de viaje entre Taiwán y Estados Unidos, aprobada el 16 de marzo del 2018, permite a los funcionarios americanos, a todos los niveles, viajar a Taiwán y reunirse con sus contrapartes. También permite que funcionarios taiwaneses hagan lo mismo. Es decir, por primera vez se establece una legalidad para el intercambio oficial entre funcionarios americanos y funcionarios taiwaneses, cosa que estaba impedido desde que Carter rompió todo tipo de relación diplomática con Taiwán. Hasta ese momento,
China comunista había aceptado el principio de una China con dos capitales y que Estados Unidos mantuviera relación con las dos capitales. A raíz de la decisión de Carter se comenzó la maquinaria de la política de una sola China, que era la China comunista. Y hemos visto como recientemente se han producido cada vez visitas de mayor nivel por parte de funcionarios americanos a la República de China y Taiwán. La ley de viajes también formalizó la existencia de las oficinas culturales y técnicas y económicas de Taiwán en los Estados Unidos. Como ustedes saben, creo que en más de 40 países en el mundo hay misiones de Taiwán que no son completamente embajadas, pero tienen una representatividad y una identidad política, diplomática y económica, que son las oficinas comerciales económicas de Taiwán en diferentes países. El año pasado, en el 2019, se logró lo que ha sido la victoria más importante de la diplomacia taiwanesa en los Estados Unidos. Por supuesto, y es muy importante destacar esto, se logra pasar el Acto Taipei. La ley Taipei, que la ley Taipei quiere decir ley de aliados, ley de protección para los aliados internacionales de Taiwán e iniciativa de mejoramiento diplomático. Ese es el nombre completo de la ley traducido del inglés. La ley Taipei, y lo que ha dicho Pellegrini es un punto fundamental, fue aprobada unánimemente en estos tiempos de profunda discordia entre ambos partidos, por ambos partidos. Y esta ley la ha defendido no solamente Nancy Pelosi, sino también Donald Trump. Así que es un gran logro tremendo para Taiwán y marca que el Estado americano como tal ve en su futuro una relación continua con Taiwán y entiende que un Taiwán libre del dominio chino es parte de la política exterior americana para su proyección en la próxima década por lo menos. Esta ley Taipei establece lo siguiente. En primer lugar, la inclusión de Taiwán en organismos internacionales. En segundo lugar, que la diplomacia americana apoyará la inclusión de Taiwán en organismos internacionales. En tercer lugar, que Estados Unidos procurará un acuerdo bilateral, que Estados Unidos procurará en un acuerdo bilateral con la República Popular China, que la República Popular China acepte la inclusión de Taiwán en organismos mundiales necesarios. Y establece también ayuda económica de Estados Unidos a aquellos países que mejoren sus relaciones con Taiwán. Entonces, yo creo que la conclusión inevitable de esto es que Taiwán ha demostrado una gran capacidad de maniobrar dentro de la realidad política americana. Lo ha demostrado a través de diferentes generaciones, lo ha demostrado con gran paciencia, con gran astucia, con gran capacidad de movimiento. Ha sabido cómo obrar dentro de la política americana y dentro de la política china. Esto no va a desaparecer a corto plazo. Creo que la ley Taipei es un hecho contundente, solidario. Creo que el poder económico y tecnológico de Taiwán en el mundo lo hace una realidad inescapable para todos los factores internacionales. Y por tanto, creo que una política inteligente, una política basada en valores, en principios, tiene que contemplar el reconocimiento de alguna manera a la existencia de una entidad soberana titulada República de China-Taiwán, que ha tenido sucesivas elecciones democráticas, que ha escogido libremente a sus líderes y que se proyecta en el mundo como un país que aporta elementos de una naturaleza tan positivo que rehuir a las relaciones con Taiwán es rehuir a un país que lo que trae en sus manos siempre es de beneficio para el que lo recibe. Así que quería terminar aquí esta primera parte de la comparecencia. Les agradezco su paciencia. Espero que ahora haya podido explicar los fundamentos de la relación legal entre Estados Unidos y Taiwán, que es fascinante, como dije anteriormente, desde el punto de vista de relaciones internacionales, porque muestra cómo lo local, cómo la rivalidad entre instituciones, cómo la capacidad de acción de los estados más allá de la frontera es un factor permanente en el escenario internacional. Así que muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Orlando. Gracias de todo corazón, en lo personal, por las palabras que tuviste sobre mi persona y mis posiciones, las posiciones nuestras. Bueno, uno solo
trata de cumplir con su responsabilidad en esta vida. Y gracias por esa exposición sobre la evolución de las relaciones de Taiwán y Estados Unidos, que concluyen precisamente con esa ley que tiene ese carácter bipartidista y que tiene también una serie de herramientas para, por un lado, evitar el aislamiento que se le quiere imponer a Taiwán por parte de China, y por otro lado, para fortalecer los vínculos. Yo personalmente creo que esa ley en gran medida estuvo motivada por lo que pasó aquí en el área del Caribe, porque aquí en el área del Caribe Estados Unidos pudo comprobar que China quería demostrar que estaba en condiciones de cambiarle el escenario regional de aliados tradicionales de Estados Unidos. Le daban la espalda a Taiwán, y eso definitivamente que en cierta manera está en el origen de esta situación. Yo veo que tenemos hay varias preguntas en curso. El doctor Virgilio Malagón Álvarez, Felipe, que yo quiero que se identifique porque está solamente Felipe Fon, me imagino que debe ser Felipe Cuello, Pedro Virsen y Marcos. Eduardo Marcos López Proenza. Son las primeras 4 intervenciones. Vamos a ver. Virgilio, adelante. Bueno, ¿me oyen? Sí. Bien, porque estoy usando el iPhone. La computadora estaba un poco extraviada. Bien. El asunto, yo quiero preguntarle al brillante expositor sobre el tema que nos... Lo siguiente. ¿Cuál sería el compromiso, el enforcement que pudiese presentarse en un momento dado con respecto a esa ley, cuando es una ley que es primordialmente de los Estados Unidos, aprobado bicameralmente? Ahora, pregunto yo, ¿podría esa ley extenderse como si fuera un agreement para los países del Caribe u otros países que quisieran ser consignatarios o se identificasen propiamente con los postulados, el espíritu y la letra de esa ley? Es la pregunta que yo tengo. Sí, gracias por su pregunta. Y yo puedo decirle, después de haber estudiado la ley como politólogo y analizarla, la ley establece la base jurídica para que Estados Unidos pueda crear una comunidad de países en apoyo a Taiwán. Está en la ley. Usted sabe que este es un país muy legalista, lo que se pone y lo que no se pone es igualmente importante. La ley de hecho lo que establece es una comunidad de países, la base jurídica para una comunidad de países en el reconocimiento de Taiwán, intentando de que Taiwán, que es una realidad innegable en el mundo, una realidad, ahora lo hemos visto con el COVID. ¿Qué sentido tiene que Taiwán no participe en los organismos internacionales que tienen que ver con la salud? Entonces, establece la inclusión de Taiwán en esos organismos, y también habla la posibilidad de la creación de nuevos organismos, los cuales Taiwán sea miembro fundador, lo cual es muy interesante. Pero le pregunto, ¿hay la impronta por parte del gobierno de los Estados Unidos de llevar eso a un estadio superior donde se haga una especie de cónclave y ahí se reúna y se haga un documento que los países consignatarios obviamente reconozcan los derechos de la República de Taiwán
no solamente ser miembro de las Naciones Unidas activo, sino también que cada país tenga su soberanía de poder hacer del punto de vista de su política exterior lo que más le convenga, porque si eso se queda simplemente un proyecto, vamos a decir, ya aceptado bicameralmente en Estados Unidos, es demasiado intrarregional. Entonces, yo lo que veo es que falta una impronta para que el cuerpo diplomático de los Estados Unidos haga una campaña bien agresiva a través de sus embajadores en los países, principalmente donde ya China ha firmado acuerdos, y segundo, en aquellos países que se manifiesten ser solidarios con la causa de Taiwán. Ahí es donde yo voy, precisamente. Yo veo esa intención definitivamente en la visión internacional de un Pompeo. Pompeo defiende esa visión. Okay. Porque yo creo que no se ha avanzado más, porque creo que Estados Unidos está en medio de unas elecciones muy reñidas, muy controversiales, y eso absorbe la atención del aparato americano. Pero creo que Pompeo, las principales instituciones gubernamentales americanas han estado en esa dirección que usted menciona. Y no solamente eso, sino que la ley establece la base jurídica para tratados de asistencia de Estados Unidos a aquellos países que mejoren la relación con Taiwán. Sí, Felipe. Saludos, don Pellegrín, y gracias a los dominicanos amigos de Taiwán, de quien somos orgullosamente miembros. Les comento de esta noche que estamos presentes con nuestras clases de política pública, asuntos normativos. Quería invitar a mis estudiantes aquí a que vieran lo que son actores de política pública, engaged en el pleito, cómo se ve en la vida real este asunto. Pero bueno, aquí en vivo desde Georgetown, querían preguntarle a don Orlando, específicamente con el caso dominicano, como usted bien sabe, ese cambio que se hizo recientemente de reconocer la República Popular en lugar de la República de China como la legítima gobernadora de la China continental. Sabemos, por ejemplo, o bueno, digamos en específico, que la principal causa detrás de eso fue un tema de financiamiento, una ambición de entrar en los programas de la nueva ruta de seda marítima y así sucesivamente. No porque Taiwán haya sido poco generoso, todo lo contrario, sino porque en tema de un lucro, parece que se estimaba que iba a ser racional económicamente esa decisión. En temas de la sostenibilidad de la deuda, que está siendo un tema en muchos países en desarrollo, tanto en Latinoamérica como en el resto del mundo ahora mismo. ¿Cómo evalúa usted, don Orlando, esa decisión que se tomó de nuestra parte en el Gran Caribe, lamentablemente hay que decirlo, pero que no deja de tener cierta lógica que debemos de sobrellevar a la hora de tratar de ganar este pleito de política pública? Yo considero que es un gran error miópico de romper relaciones completamente con una de las principales potencias tecnológicas y médicas del planeta. Es decir, Taiwán es el principal productor de microprocesadores en el mundo. No funcionarían las computadoras del mundo sin Taiwán, sin los parques tecnológicos de Taiwán. Taiwán ha demostrado una vez más con la crisis del coronavirus su capacidad como potencia médica. ¿Tiene sentido romper completamente con un país con esa capacidad? No lo tiene. Al igual que no tendría sentido romper con Israel, porque los estados árabes en años previos tenían todo el poder del petróleo del mundo. La política tiene que fundamentarse sobre valores, sobre principios, sobre reconocimiento de perspectivas comunes sobre la vida. ¿Le conviene a una democracia a largo plazo ignorar y cerrar a otra democracia? ¿Cómo va a ser posible eso? Mientras más potencia tenga un estado totalitario en la faz de la tierra, menos poder tendrán las genuinas democracias. Ahora, opera otro factor que es el que tú mencionabas, y yo no sé lo suficiente sobre política dominicana para poder opinar sobre eso, pero me lo sospecho.
que, como vimos en África, lamentablemente hay partidos y liderazgos con aspiraciones autoritarias que cuentan respaldo en el imperialismo chino. Pero como dijo la gran pensadora Ayn Rand, y podemos decir que este argumento se aplica también a lo de Taiwán, nunca una democracia debe entrar en relaciones completamente abiertas y sin condición con una sociedad esclavista. Un país libre no puede abrirse a un contacto completo, sin restricciones, sin filtro, con una sociedad de esclavos, porque acaba siendo contaminada la libertad. Así que desde un punto de vista moral, desde un punto de vista de interés tecnológico y económico para la República Dominicana, yo creo que es un error haber roto con Taiwán de esa manera. Se debió haber buscado una fórmula soberana dominicana de lidiar con ambas expresiones de la cultura y la civilización china. Bien, ahora le corresponde el turno a Pedro Irsen. Pedro Irsen es de Sesco, en Uruguay. Un saludo a la distancia, Pedro. Un gran saludo, Pellegrín. ¿Me escuchan correctamente? Sí, sí. Muchas gracias. Ha sido un gran gusto escucharlo a usted, escucharlo obviamente a Orlando, dos grandes sabios de la región, en la defensa de la democracia liberal. Mi pregunta tiene que ver, Orlando, en relación ante la hipotética derrota de Trump y la posible llegada de Biden a la Casa Blanca. ¿Cuál es la política en relación a este tema? ¿Cuál debiese ser nuestra reacción de la sociedad civil de la región ante la real posibilidad de una política timorata por parte de esa hipotética Casa Blanca demócrata? Un abrazo a la distancia de este video. Yo quiero saludar el tremendo trabajo investigativo y académico y filosófico que hace el Centro Sesco, que dirige el profesor Pedro Irsen. Lo hacen con muy pocos recursos y con una calidad tremenda. Lo felicito por la labor que están haciendo, porque es verdaderamente impresionante. La respuesta que te puedo dar, la única respuesta que yo creo que sirve, es la respuesta con los hechos objetivos. Hay muchas preguntas sobre cuál es la extensión o la profundidad de las relaciones de Biden con China. Yo no voy a entrar en ese campo. Lo que sí es un hecho categórico que Pelosi ha sido una defensora a ultranza de la ley Taipei, que Pelosi ha sido una dura crítica de China por su injerencia en Tibet, y que existe una coalición nacional en Estados Unidos por parte de republicanos, de demócratas, de sindicatos que son de izquierda y de grupos patriotas que son de derecha, en contra de los productos chinos por la explotación al pueblo uigur en China. Así que yo te diría que en orientación general yo no veo al Estado americano yendo a la política, como decía Pellegrín, que existía anteriormente hacia China. Ya se han dado cuenta de que es un peligro. Xi Jinping lo ha demostrado con el coronavirus. No hay simpatías por ese régimen en Estados Unidos, cada día hay menos. Y creo que esté quien esté en el poder, va a haber ese sentir general en el aparato de poder y también en el complejo, en las instituciones de la seguridad nacional americana, en el conjunto de instituciones de la seguridad nacional americana, y ciertamente en la población. Ahora, hay que decir también que la estrategia de enfrentamiento y acercamiento con China que ha impulsado Pompeo con el respaldo de Trump no tiene precedentes. Es decir, han marcado una posición clara de enfrentamiento con los chinos, de redefinir la relación con China. Y francamente fue un error en los años 90 permitir el ingreso pleno de un Estado totalitario comunista al sistema económico mundial. ¿Por qué fue un error? Bueno, por las razones morales que quizamos listar, por todas las razones morales que querramos identificar, pero también fundamentalmente porque las clases medias trabajadoras de Europa y Estados Unidos no podían competir con la mano de obra esclava de China. Y gran parte de esa crisis que estamos viendo en Europa y en China, en Europa y en Estados Unidos con la clase obrera, con el colapso de la clase obrera, de la clase media obrera, se debe a esta competencia desleal de los chinos con una mano de obra explotada que no compite a nivel de los precios internacionales. Bien. Eduardo López Provenza. Eduardo, adelante. Bien, gracias, mi querido hermano Pellegrín.
Profesor Orlando, ya usted sabe que nos estamos enfrentando dos cubanos. Lo primero, antes de hacerle la pregunta, quiero agradecerle por su evaluación, por el conocimiento que tiene del señor Pelegrín, de Hipólito Ramírez y de los demás hermanos que nos permiten apoyarlos y ser miembros del DAP. Es muy interesante esto, es muy interesante porque en el tema que estamos tratando, Taiwán es una isla y nosotros somos islas del Caribe. Y quiero felicitar a Pelegrín, aunque usted mencionó los honores que merece, porque es una persona que, amén de la labor política interna del país, no deja de perder tiempo por pensar por la región. Es un visionario. Ahora, mi pregunta puntual. Yo recuerdo desde muchacho, estimado hermano Orlando, que crecí, soy del 72, y crecí cuando teníamos las restricciones de 3 juguetes nada más y nos eliminaron los juguetes de fin de año y eran en julio para eliminar todo corte con la religión. Pero curiosamente recuerdo que todos los juguetes que me compraban, que era uno dirigido, uno básico, uno elemental, cosas así, decían Made in Hong Kong o Made in Taiwán. Eso me hizo ganar una admiración por cosas bonitas. Luego entendí el motor impulsor que eran. Hoy en día, que vemos que a Hong Kong, China, le pudo hacer la intervención, pero a Taiwán no, y que Estados Unidos le ha dado ese apoyo y ha rectificado, ¿qué valor debemos de ver para nuestra región como unidad? Que tanto el DAC, y le cuento, no tengo de casualidad la bandera del 10 de octubre. La bandera del 10 de octubre, para los dominicanos que no han entrado en la historia, es la bandera chilena invertida por un proceso histórico. Lo publiqué en mi Facebook personal. Es un proceso histórico de hermandad entre latinos. ¿Qué importancia le damos a esta lucha y esta preocupación del DAC por la región en el momento coyuntural que Cuba está viviendo y que nos puede aportar y que podemos dar con el apoyo bilateral que el Congreso de Estados Unidos ha dado a la causa de Taiwán? Gracias. Muy buena pregunta. Yo creo que es una Adelante, Orlando. Yo creo que es una exposición excelente por parte del hermano Eduardo. Tú eres mucho más joven que yo. Yo recuerdo, Eduardo, cuando, los americanos ahí no van a creer esto, pero yo recuerdo cuando eliminaron a los Reyes Magos en Cuba. Yo recuerdo aquella Navidad que nos dijeron que ya no había más Reyes Magos por decreto de la Revolución. ¿Ustedes se imaginan eso? Y los niños lo que empezaron a decir es que los Reyes Magos se habían ido a cortar caña. Y yo recuerdo cuando ese régimen ilegalizó la Navidad. Ese es el nivel de destrucción de la cultura cristiana que intentó llevar a cabo en Cuba este régimen de oprobio. Yo creo que también es importante decir lo siguiente, Eduardo. Taiwán era 10 veces más pobre que Cuba en 1949, cuando termina la guerra civil china. Bueno, no termina. Cuando entra en una nueva fase esa guerra civil, porque técnicamente no ha terminado, es interesante. Después podemos hacer otra conversación sobre eso. Era 10 veces más pobre que Cuba. Una isla más o menos el mismo tamaño de Cuba, dedicada al monocultivo del azúcar, al igual que Cuba, que había sido colonia japonesa por 50 años. Cuba había sido la última colonia latinoamericana en declarar la independencia.
Cuando triunfa la revolución castrista en 1959, el régimen castrista escogió un tipo de reforma agraria. Un tipo de reforma agraria que estaba basada en la colectivización de las tierras, en que el campesino pasara de ser propietario de sus tierras a ser esclavo del Estado, de la concentración del campesinado en fincas estatales, del control del producto del campo por parte de una institución tenebrosa, totalitaria llamada INRA, Instituto Nacional de Reforma Agraria. A tal punto, y ustedes conocen el campo, encontrarán estos ridículos, los funcionarios comunistas fueron a las fincas de los campesinos a identificar al ganado con ciertas marcas para que los campesinos ya no pudieran sacrificar su propio ganado. ¿En qué resultó esto? En el colapso de la agricultura más productiva del Caribe. Cuba, en cuestión de menos de 3 años, dejó de ser exportador de alimentos a convertirse en un importador perenne de alimentos. Cuba se alimentaba a sí misma y exportaba alimentos hasta que comenzó esta mal llamada reforma agraria del castrismo. ¿Qué ocurrió en Taiwán? Todo lo contrario. Los gobiernos nacionalistas implementaron una reforma agraria basada en el respaldo al campesinado, a que el campesinado se convirtiera en propietario de su tierra, en respaldar a ese campesinado con infraestructura para que pudiera comerciar y vender, a hacerle accesible en los mercados, a ayudarlo con técnica y con manufactura de implementos para poder hacer más fértil y más productivo el campo taiwanés, y a la clase de terratenientes, en vez de intentar destruirla y sacarla del país como hizo el castrismo, lo que los convirtieron en inversionistas en lo que eran en aquel momento las nacientes industrias de manufactura e industriales de Taiwán. Y entonces, eso que tú mencionas, Eduardo, de que todo decía hecho en Taiwán, fue la fase de manufactura, de industrialización genuina nacional por parte de la economía taiwanesa. Y fueron de una economía agrícola a una economía de manufactura, a una economía industrial, a una economía tecnológica, a una economía de servicios. Y hoy mantienen todos esos elementos en pie y son estados soberanos económicamente. Cuando la gran crisis económica del 2007, ¿qué pasó con Taiwán? Sobrevivió la crisis. Cuando se cayeron los mercados y los bancos asiáticos, ¿qué pasó con Taiwán? Se mantuvo en pie la economía taiwanesa, porque es una economía de verdadera economía de mercado basada en la libre iniciativa, que tiene una capacidad tremenda de creatividad y de resistencia, porque se nutre de la industriosidad y la laboriosidad de los taiwaneses. ¿Por qué son laboriosos e industriosos los taiwaneses? Porque tienen todos los incentivos del mundo para hacerlo. Porque ven el crecimiento de su país ante sus propios ojos. Recordemos esto, hermanos del DAC que están viendo esto. Cuba, el régimen castrista, nunca pudo pagar la inmensa deuda que tenía con la Unión Soviética. Lo que hicieron fue regalar el oro cubano. Un país uno de los países con mayor reservas de oro en la América Latina acabó siendo un país endeudado. En el año 1965, Taiwán pagó su deuda exterior y le pidió a los asesores económicos americanos que regresaran a su lugar, a su patria. Habían consolidado la construcción de una economía propia y moderna. Entonces, vemos ahí por qué Taiwán le molesta tanto a la izquierda internacional, porque es un modelo de lo que puede hacer un país en libertad, de cómo puede crecer la gente cuando tienen democracia, porque lograron ir de un autoritarismo nacionalista a una democracia plena. Y entonces no es solamente la cuestión geopolítica, es lo que representa el mensaje poderoso que tiene Taiwán para el mundo. Además, también hay que decirlo, Taiwán es uno de los pilares del anticomunismo internacional. Taiwán ha sido fundamental en las transiciones políticas hacia la libertad y la democracia. Jugó un papel fundamental en Europa del Este y jugó un papel fundamental en Europa Central, en América Central. Y hay que decirlo, Chiang Kai-shek fue un visionario en la derrota del comunismo soviético. Y por todas estas razones que vemos este empeño en ignorar, destruir, ofuscar la existencia de la República de China en Taiwán. Bien. La pregunta siguiente, la intervención siguiente es de Hipólito Ramírez, que también es es el presidente de la Junta Patriótica Dominicana y miembro, ¿verdad? Hipólito. Sí, muchas gracias, Pelegrín. Primero quiero felicitarte por... ¿Me escucha? Sí. Primero quiero felicitarte por la buena organización y traernos
este tema que es tan importante conocer. Y segundo, quiero agradecer a Orlando, quien me honra con su amistad y para mí una persona que goza de un talento y hace aporte a Latinoamérica y casi al mundo incalculable. Así que Orlando, mis felicitaciones por venir esta noche aquí a ayudarnos con ese tema tan importante. Mi pregunta es lo siguiente. No es un secreto que en Latinoamérica, Cuba, especialmente la dictadura cubana, por razones que muchos conocemos, probablemente de la inversión que hizo durante tantos años, el poco conocimiento de las informaciones reales que teníamos en América, la revolución se expandió y Cuba se convirtió en un modelo aparente para todos estos países. Sin embargo, en la medida que hemos ido conociendo y que hemos sabido lo que ha sucedido en Cuba, el deterioro de la democracia, las elecciones, encarcelamiento de presos políticos, asesinato, todas las condiciones de martirio que se le pueda tener a un ser humano ha pasado en Cuba. Pero luego surge Venezuela y surge la dictadura de Nicaragua. Eso hizo que Latinoamérica se haya dado cuenta de que el comunismo no es una realidad para el ser humano y ha perdido ese peso. Pienso yo que pensaría que China, siendo el amigo real, potente, la dictadura totalitaria que ha habido, pudiera ser parte de una estrategia que haya, no sé si en el foro, en el foro de Sao Paulo, esté preocupado porque ha perdido la influencia que representaba Cuba, Venezuela con el petróleo y Chávez. Ha perdido esa influencia y ha venido de manera a intentar recuperar ese terreno que ha perdido esta dictadura que tenemos en la región. Y pienso que si sería un peligro real que China, un país que, vamos a decirlo, de una corrupción implacable, y lo de corrupción lo digo adrede porque si eres capaz de violentar los derechos humanos, si eres capaz de matar, si eres capaz de encarcelar, si eres capaz de no permitir que el ser humano viva dignamente, entonces eso es mucho más grave que posiblemente que un acto de corrupción económica que pueda hacer un funcionario. Eso es mi entender y lo que yo pienso. Pudiera representar Taiwán y el caso de Hong Kong un ejemplo de dinamismo para Latinoamérica y el mundo, y que ponga en riesgo que, teniendo China a estos países con una democracia y con un desarrollo en todos los aspectos, un ejemplo de que se puede ser feliz, se puede ser vivir con dignidad teniendo democracia y participación del pueblo, y quiera ser el ejemplo con Taiwán y con Hong Kong. ¿Pudiera eso poner en peligro a los países de Latinoamérica con China? Yo creo que el ingeniero Ramírez, al cual le tengo el mayor aprecio y estima, ha señalado una cosa muy real, especialmente en los últimos años. Y es un tema que hemos comentado en el pasado con Pellegrini, con el doctor Berger. Es la pérdida de influencia de América Latina en el mundo. América Latina progresivamente ha ido perdiendo cada vez menos incidencia en el escenario internacional. ¿Por qué la ha perdido? La ha perdido por una forma de ver el mundo y una forma de participar en el mundo que no es consistente, que es incoherente. Desde lo que Pedro Isern llama las neutralidades construidas o falsas, hasta el aventurismo de un Castro y de un Chávez. Pero es difícil encontrar el centro
el balance democrático, visionario estatista de estadistas que una vez encontramos en un Rómulo Betancourt, por ejemplo, líderes que saben marcar un camino verdaderamente. Y parte de esa pérdida de influencia es el tema China-Taiwán. Es decir, ¿cómo vamos, si somos democracias constituidas sobre el concepto de la libertad de la persona humana, con valores cristianos fundamentales que avalan nuestra civilización, cómo vamos a abandonar completamente un Estado democrático que aporta al mundo para abrazar un Estado totalitario que pone en peligro al mundo? ¿Qué clase de dejación de valores, qué clase de abandono de la perspectiva moral fundamental de la política, qué clase de miopía filosófica tienen nuestros líderes que esta puede ser la decisión tomada tan fácilmente? Simplemente porque se ve como un conflicto o una tirantez entre Estados Unidos y China. El otro día escuché a un eminente uruguayo hablar de la necesidad de que América Latina se mantenga equidistante de las dos potencias en su enfrentamiento. ¿Cómo que distante? Equidistante. Esto es un problema de libertades fundamentales. Esto es un problema de valores fundamentales. ¿Cómo América Latina no va a tener un rol, no va a tener una definición, no va a tener una política propia para enfrentar lo que es una coyuntura real de decisión moral y política? Lamentablemente los estadistas que tenemos, que no son muchos, no están en el gobierno, entonces vemos este tipo de decisiones en América Latina, y por eso hace tanta falta que personas del nivel y la calidad de los integrantes del DAT, y sobre todo el doctor Castillo, ocupen las posiciones de liderazgo de las instituciones de nuestros estados, para poder volver a que América Latina tenga una voz en el mundo, tenga una incidencia en el mundo, sea escuchada y respetada, y que no nos ven como una pila de aventureros o de locos que no tienen un mensaje coherente y que tienen una ambivalencia moral que les impide participar de lleno en los grandes debates de la humanidad. Gracias. Manuel Vergés tiene una palabra. Hay otros turnos, pero recuerden que aclaramos al principio que nuestro fraterno amigo Orlando Gutiérrez tiene un compromiso. De modo que este sería el último turno y unas palabras de despedida que voy a decir. Por favor, sí, Manuel. Orlando, quiero felicitarte por esa excelente exposición y saco de conclusión que tan pronto Cuba quede liberada, usted será el próximo presidente. Don Manuel Vergés, habilite su micrófono, por favor. Ya está. Sí, gracias. La ley Taipei, en buen castellano, significa que atacar a Taiwán significa un ataque hacia los Estados Unidos. Así es como yo felizmente lo veo. Exactamente. Perfecto. Eso en realidad también es una amenaza hacia China popular. No te atrevas a tocar a Taiwán porque tocas a los Estados Unidos. ¿Hay alguna reacción de China popular a esa ley de Taipei? Sí, doctor, el incremento inusitado de provocaciones y agresiones militares de la República Popular China a Taiwán en las últimas semanas. Hoy mismo mostraron por la televisión china un documental de las proezas militares del ejército comunista chino y dijeron que iban a invadir a Taiwán y destruir a la presidenta Tsai. Cuando estaba de visita en los funerales del presidente Lee Teng-hui, cuando estaban de visita en Taiwán, un subsecretario de Estado americano, llevaron a cabo 44 violaciones del espacio aéreo taiwanés en franca zafarrancho de combate, en provocación. Hay una amenaza militar real sobre Taiwán, por eso fue tan valiente la iniciativa de esa carta que se convirtió en una carta latinoamericana, hablando de que la América Latina vuelva a tener una incidencia en el mundo. Esa carta que ustedes iniciaron ha sido noticia internacional, repudiando la agresión de la República Popular China a Taiwán. Y eso es un ejemplo de cómo América Latina puede lograr recuperar su ascendencia moral en el mundo. Bueno, yo creo que se ha cumplido cabalmente con lo programado. Solamente nos resta reiterarte las gracias
gracias profundas, sentidas, por el tiempo que nos ha dedicado a reflexionar sobre este tema tan importante, que es importante para las relaciones de Estados Unidos con Taiwán, pero también es importante para las relaciones de Estados Unidos con la región nuestra. Es bueno recordar que Taiwán fue el motor, junto con Hong Kong y Singapur, de la apertura de China a la economía abierta, a la economía global. Ahora, en este escenario mundial de crisis global, donde se ha generado una situación que ha levantado demasiada sospecha, demasiada inquietudes con China popular, lo que se percibe, lo que se está marcando como tendencia es que a nivel global se va a producir un reordenamiento profundo de las cadenas de suministro. Y ahí Taiwán, que históricamente fue el gran motor y llegó a ser el primer inversor en China, ahora mismo está llamado a jugar un papel importante de la mano con Estados Unidos también para ese proceso de reordenamiento de los flujos de suministro, de las cadenas globales de suministro, que era vamos a decir, la médula del proceso de globalización que disparó la economía china. El Gran Caribe, incluido México, las Antillas y Centroamérica, y la parte norte del continente, que están dentro del área estratégica del Caribe, podrían, en un escenario, vamos a decir, ideal, que no se produzca una contradicción, un escalamiento de las contradicciones, podría ser un área de gran, vamos a decir, grandemente beneficiada por ese proceso de reordenamiento de las cadenas de suministro hacia la región, que Estados Unidos ya empezó a marcarla, pero no solamente Estados Unidos, eso se está dando en la misma región Asia-Pacífico y está en la base de muchas de las tensiones que se están generando, por ejemplo, entre China y la India, porque China ya sabe que todos los planes que concibió para abrirse paso hacia la hegemonía mundial, todos esos planes están sumamente cuestionados por la crisis de la pandemia y la forma en que gestionó la crisis de la pandemia. Quiero reiterar que nosotros hace tiempo pedimos, lo planteamos en un foro que organizó SESCO, un foro internacional, la conveniencia de que se constituyera una comisión internacional de la verdad. Porque tan importante como la vacuna, tan importante como la cura, es la verdad de lo que ha sucedido. Nosotros todos tenemos aquí meses de confinamiento, de estrés, de dolor y además viendo un horizonte muy difícil, y saber lo que pasó es sumamente importante. Lo que pasó en Wuhan, lo que pasó en China, lo que pasó en la OMS, lo que ha pasado en el mundo, porque también evidentemente los sistemas de muchos países fallaron. Entonces ese es un tema que no lo podemos olvidar. Orlando, te reiteramos las gracias. Tú eres, de hecho, yo creo que nosotros los miembros del DAD ya te consideramos un miembro natural de nuestro grupo, y vamos próximamente te vamos a dar un ingreso formal para que también tenga ocasión de interactuar con este foro de dominicanos y dominicanas preocupados con el destino del mundo y que están conscientes que
En la región Asia-Pacífico, ese pequeño país es un baluarte en la defensa de valores como la libertad y la democracia, que si se pierden allá, se van a comprometer en todo el mundo. Y aquí difícilmente se van a poder recuperar si se pierden allá. Bueno, muchas gracias, Pellegrini. Para resumir esta presentación, hay una pregunta creo que del periodista Buitrago, que quisiera intentar responder muy sucintamente. Estados Unidos tiene una relación legal y jurídica con Taiwán basada en 4 leyes fundamentales. La primera en 1955 y la segunda adoptada entre finales del año pasado y este año. En segundo lugar, Estados Unidos tiene relación diplomática formal con la República Popular China y tiene relaciones semidiplomáticas bastante elevadas con Taiwán y también tiene relaciones militares con Taiwán. La mayor parte de los países del mundo tienen relaciones con la República Popular China. Lo que Estados Unidos objeta es una política con China que le permita a China ese exceso de influencia política y económica sobre los países libres. Escribe Buitrago de que China es el gran impulso, Taiwán, aunque corra, no lo alcanza. Es una pregunta muy interesante la que él plantea ahí, y creo que tenemos que verlo de una manera diferente a la que él plantea. En la Guerra Civil China había 2 planteamientos de desarrollo, que esto también tiene que ver con Cuba. Mao Zedong planteaba el colectivismo y Chiang Kai-shek planteaba la economía de mercado y la democracia y las estructuras occidentales. El colectivismo de Mao llevó a China al desastre. Y Deng Xiaoping decidió entonces comenzar por el camino de la apertura económica, que era el camino que había sido exitoso para Taiwán y para Singapur, que son los 2 estados de cultura y civilización china que comenzaron a sacar a China de la Edad Media. Así que en realidad China está siguiendo un camino trazado ya por Taiwán y por Singapur hacia la libertad, hacia la economía de mercado, hacia una sociedad plural y animada por el derecho. Pero muchas gracias, Pellegrini, y es un honor siempre estar con ustedes. La verdad que siento la República Dominicana como también mi patria. Bueno, gracias a ti, y quiero destacar, saludar la presencia del buen amigo y aliado, miembro también del DAC, el diputado Elías Wessing, y también de algunos representantes de la comunidad taiwanesa en República Dominicana que nos están acompañando. Que con ellos vamos a estrechar relaciones, al igual que con la Fundación Xi y otras instituciones de Taiwán que están en República Dominicana. Gracias a todos los participantes. Gracias, Buitrago, por tu pregunta. Y este foro continúa. El próximo anuncio lo vamos a hacer próximamente sobre temas de esta importancia, de este calado. Gracias a todos ustedes.